Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En el video de hoy vamos a encender o apagar un motor de corriente directa mediante un interruptor, un transistor MOSFET y Arduino. El motor de corriente directa será alimentado desde una fuente de voltaje externa que nos suministrará el voltaje y la corriente adecuada. Primero, conectaremos los cables de alimentación positivo y negativo a la placa de pruebas desde la tarjeta Arduino. Luego añadiremos un pulsador a la placa de pruebas, conectamos uno de sus terminales al positivo a través de este puente y el otro terminal al pin digital 2 de Arduino. Añadiremos una resistencia de 10 kiloohmios conectada a masa a través de este puente por un extremo y por el otro conectada al punto de unión del pulsador con este pin 2 de Arduino, justo acá. Cuando se utilizan circuitos alimentados con diferentes tensiones, es necesario conectar las masas de ambos circuitos juntas para así tener una masa común. Primero conectamos la fuente de alimentación externa a la placa de pruebas. En el caso de FreeSync sería mediante este jack de alimentación. Conectando la masa de la batería, de la fuente externa mediante este cable negro a la masa de Arduino en la placa de pruebas mediante un par de puentes. Este puente partiendo desde acá a través de este puente y luego este y luego este, hasta llegar a la masa de Arduino. Conectamos el cable rojo de la fuente, o en el caso de FreeSync aquí del jack de alimentación, a la placa de pruebas
en la segunda columna, es decir, la columna de la derecha, siendo esta conexión la que alimenta directamente al motor. Conectamos el transistor IRF520 sobre la placa de pruebas, de manera que la cara con una mayor superficie, la metálica, quede mirando hacia la derecha, es decir, al lado contrario de la placa Arduino. Conectamos el pin digital 9 de Arduino al terminal superior del transistor. Este terminal recibe el nombre de compuerta o simplemente puerta. Un cambio en la tensión que se aplica al terminal de puerta hace que el transistor conecte entre sí sus otros dos terminales. Se comporta entonces como un interruptor cerrado. Conectamos el cable negro del motor al terminal central del transistor el cual recibe el nombre de drenador. Cuando Arduino activa el transistor al suministrar una tensión al terminal de puerta, este terminal, o sea, el drenador, se conectará a un tercer terminal llamado fuente, el cual a su vez está conectado a la masa de esta forma. Al conectar el drenador y el surtidor, entre sí se conecta el cable negro del motor directamente a masa y a través de este transistor comenzando en ese momento el motor a girar. Lo siguiente es conectar los cables de alimentación del motor a la placa de pruebas, tal y como se puede ver acá en nuestro montaje. Ven ustedes que el cable negro viene a la placa de pruebas y el cable rojo también viene a la placa de pruebas. El último componente que hay que añadir es el diodo. El diodo es un componente que tiene polaridad.
solo se puede montar de una forma determinada en el circuito. Observen que el diodo en uno de sus extremos tiene una franja blanca. Este extremo del diodo es el negativo y se conoce con el nombre de cátodo, es decir, por donde sale la corriente. El otro extremo es el positivo, o ánodo, o sea, por donde entra la corriente. Conectamos el ánodo del diodo al cable negro, aquí en Freeze mediante este puentecito rojo, y el cátodo de este diodo al cable rojo del motor. O sea, la alimentación positiva. Tal y como se ve acá en este montaje. Parece que el diodo está conectado al revés. En realidad sí que es así. El diodo ayuda a eliminar cualquier tensión inversa inducida producida por el motor y que puede retornar al transistor estropeándolo. Recuerden, la tensión inversa inducida siempre aparece con una polaridad contraria a la tensión que se aplica para producirla. El código de este programa es muy similar al código usado en el proyecto para encender varios diodos LEDs. Lo primero que hay que hacer es crear algunas constantes para los pines del pulsador y del motor, así como crear una variable de tipo entero llamada estado del pulsador para guardar el estado del pulsador, es decir, si está o no presionado. Dentro del bloque setup se declara a través de la instrucción pin mode el pin del motor como salida y el pin del pulsador como entrada. El bloque de ejecución en bucle o loop se localiza más abajo. Dentro de este bloque se procede a verificar el estado del pulsador usando la variable estado del pulsador con la instrucción digital read. Si el pulsador está presionado, se pone en estado alto el terminal del motor a través de la variable de tipo constante pin del motor. Esto hace que en el terminal digital número 9 de Arduino aparezca una tensión de 5 voltios que activa al transistor IRF520, el cual a su vez alimenta al motor y lo hace girar. Si el pulsador no está presionado, se coloca un estado bajo
en este terminal pin del motor, no llegando una tensión a la puerta del transistor y por tanto el motor no funciona. Ahora que ya tenemos el programa, vamos a ejecutarlo en un simulador. Por el momento lo haremos en el simulador de Proteus, cuyo diagrama esquemático ya hemos montado tal y como aparece en esta gráfica. Sin embargo, para poderlo ejecutar en Proteus necesitamos la versión código de máquina de este programa. Y permítanme mostrarles cómo generar el código de máquina y guardarlo para poderlo usar más adelante una vez que tengamos el programa escrito ya en el IDE de Arduino. Primero tenemos que irnos a archivo, preferencias, y una vez allí elegimos hacer clic sobre mis preferencias, esta vía, para poderlas editar directamente en el fichero. Aquí la tenemos. Una vez abierto la subcarpeta en donde se encuentra el archivo preferencias, lo vamos a abrir. Hagamos doble clic y aquí la tenemos. Ahora vamos a escribir la vía en donde vamos a almacenar los archivos de máquina. Bueno, esos archivos de máquina los vamos a guardar en una línea. Vamos a buscar la línea que ya la tengo acá. Es esta. Esta es la línea que tenemos que insertar. Build.path igual y la vía en donde queremos guardar los códigos de máquina que vamos a generar con el IDE de Arduino. Se trata de, en mi caso, lo voy a guardar específicamente en en documentos. Me iré entonces a documentos. En documentos buscaremos en Arduino. Y en Arduino, ahí vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada hex. ¿Ok? Vamos a crear una carpeta llamada hex. Bien, ya la he creado previamente. Y es esta carpeta. Entonces, en esa carpeta vamos a crear el dichoso código de máquina. Copiemos la dirección en donde la vamos a copiar y simplemente la vamos a pegar justo acá. Voy a borrar la que tenía para mostrarles cómo se genera la dirección. Pegar y ya está. ¿Listo? Bueno, entonces una vez eso, habiendo hecho eso, le vamos a decir archivo guardar. Listo, ya quedó guardado. Y antes de poder hacer cualquier otra cosa, tenemos que cerrar el IDE de Arduino. Entonces vamos a cerrar, a salir y ya. Una vez cerrado el IDE de Arduino, ya podemos cerrar aquí también. Y vamos entonces a volver a abrir el IDE de Arduino. Justo así.
Bien. Mientras se abre, voy a borrar el contenido de esta carpeta para mostrarles cómo se genera estos archivos. Entonces, vean ustedes que acabamos de borrar, quedó vacía la carpeta y ahora sí, entonces estamos listos para crear nuestro código de máquina aquí en este lugar. ¿Cómo lo hacemos? No, muy sencillo, simplemente vamos a compilar el programa, justo así. Y para cuando haya terminado la compilación, habrá generado acá el código, los archivos, incluido el código de máquina. Entonces, es importante que, bueno, mientras él genera y compila, es importante que hagamos este paso para poder simular nuestros proyectos antes de ejecutarlos en la vida real. Sobre todo pues porque aquí tenemos elementos delicados que se nos pueden estropear si cometemos algún error en la práctica. Bien, estamos a puntito, miren cómo está generando los respectivos dichosos archivos. Estamos a puntito de caramelo de crear el código de máquina. Y ya está. Aquí está. Hay dos archivos de tipo código de máquina, que son este y este. Pero nosotros vamos a utilizar el primero. No el que tiene el rayapiso bootloader, sino el que viene directo solamente con el nombre de on-off, el nombre con la extensión .ino, pero sin bootloader. ¿Listo? Bien, este es el que vamos a utilizar. Bien, ahora sí vamos a simular el programa. Bueno, ya hemos construido el diagrama esquemático para ahorrar tiempo y vemos entonces claramente que tenemos aquí nuestro módulo de Arduino, ¿verdad? El pin 9 viene acá a través de este cablecito a la puerta del MOSFET, ¿cierto? Y me permite cortocircuitar el drenador y la fuente, y al hacerlo pone a tierra el terminal negativo del motor y esa tierra es común con la tierra del Arduino, por un lado. Por otro lado, el terminal positivo del motor es alimentado por por el voltaje de la fuente externa. Y aquí tenemos el diodo, de manera que el cátodo o terminal o franja blanca va conectado al positivo de la fuente, mientras que el ánodo va conectado al terminal negativo del motor. Por otro lado, tenemos también montado aquí el interruptor activo alto, de manera que cuando oprimamos el interruptor, estos 5 voltios provistos por el Arduino se le elevan el potencial de esta resistencia a +5,
Esta resistencia es una resistencia pull down, como ven acá, de manera que mientras no se oprima este botón, estamos recibiendo el 0 voltios de la tierra, la estamos recibiendo y la estamos desde el pin 2, pin digital 2, a través de este cablecito azul del Arduino. Entonces, mientras no oprimamos el interruptor, el Arduino detecta un 0 voltios, un nivel bajo, a través del pin digital 2, y tan pronto como lo oprimimos, el Arduino detecta un nivel alto o positivo, es decir, esto es más 5 voltios que ustedes ven acá, ¿verdad? Bien, entonces esa es la interpretación en Proteus del montaje que acabamos de explicar sobre el protoboard. Y ahora sí, vamos directamente al abrir hacer doble clic sobre el icono de Simulino 1 y en Program File, bueno, aquí ya tiene por defecto 16 MHz, el cristal del Arduino efectivamente es de 16 MHz y solamente tenemos que elegir la ubicación del archivo máquina. Pero bien saben ustedes que ya el archivo de máquina se encuentra aquí en documentos, Arduino, y aquí está en la carpeta hex. Hacemos doble clic en la carpeta hex y tenemos dos archivos de máquina según los había amenazado previamente. El que tiene bootloader y el que no lo tiene. Escogemos el que no lo tiene, o sea, este, ¿vale? Entonces escogemos este código de máquina. Le decimos abrir. Aquí ya me aparece entonces la vía. Y le decimos aquí, OK. Lo único que nos resta, entonces, es simular. Así que, simula mula. Vamos a oprimir el botón. En este momento, el motor está en reposo. Y al oprimirlo, empieza a girar en sentido antihorario. Pero solo gira mientras mantenga oprimido el botón. Una vez que lo suelte, se detiene inmediatamente. Voy a oprimir el botón y lo va a mantener enclavado. Y mientras lo mantenga enclavado, ven ustedes que él gira y gira el motor. Gira y gira. ¿Listo? Bien, entonces en teoría ya está funcionando como esperábamos. Ahora sí, vamos a descargar el programa en el Arduino físicamente. Bien, vamos entonces, primero que nada, antes de descargar el programa, vamos a conectar el Arduino al computador. Ya se encendió el LED que me indica que está energizado nuestro Arduino. Y vamos entonces a descargar el programa. Así que hacemos clic. Y después de haber compilado exitosamente, empezará la descarga. Y lo sabremos cuando empiece a parpadear los LEDs TX y RX. Termina la compilación, empieza la descarga. Fue exitosa. Les recuerdo que para llevar a cabo esta tarea tenemos que ir a herramientas y aquí buscamos en placa, seleccionamos las placas de Arduino AVR Boards, ¿vale? Y en AVR Boards tenemos que elegir la opción que tengamos a mano, que en el caso nuestro, bueno, pues es la Arduino 1. También tenemos que elegir el puerto al cual estamos conectados. Les recuerdo que para llevar a cabo esa tarea necesitamos
abrir el administrador de dispositivos, y nos aseguramos de conocer el puerto COM, que en este caso es el Arduino Uno COM3, al cual estamos conectados. Listo, entonces seleccionamos el mismo puerto justamente aquí en herramientas, puerto, y es el COM3 Arduino Uno. ¿Vale? Bien. Entonces estamos listos para la prueba de fuego. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? No, pues con mucho cuidadito. O sea, simplemente vamos a oprimir el botón. En este momento, antes de oprimirlo, vemos que está en reposo nuestro motor. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he encendido la fuente de externa. Voy a encenderla. Acabo de encenderla y voy a oprimir otra vez. Y aquí lo tenéis. Hermoso, ¿verdad? Gira y gira y gira nuestro motor de corriente directa mientras lo mantenga oprimido. Tan pronto como lo suelte, deja de girar después de unos segundos. Y ya con eso hemos comprobado el correcto funcionamiento de nuestro hardware, programando previamente en el Arduino IDE usando el lenguaje C, ¿verdad? Y simulando en Proteus. Empero, esto es solamente un trabajo preparatorio para llevar a cabo la verdadera tarea que nos hemos propuesto hoy, y es realizar o alcanzar la misma meta con el mismo medio físico, o sea, con el mismo montaje que acabamos de confirmar que funciona, pero utilizando Flowcode. En el caso nuestro, la versión 8. Es decir, vamos a crear desde cero el código mediante un diagrama de flujo que exportaremos en código de máquina, y ese código de máquina lo vamos a descargar justo aquí a nuestro Arduino y lo pondremos a funcionar. Vamos allá. Abramos Flowcode. Seleccionaremos nuevo proyecto. La familia Arduino. Arduino Uno R3 con Dual Inline Chip. Aquí esta opción. Y vamos a seleccionar las opciones del proyecto. La frecuencia de reloj no la vamos a cambiar. De hecho, no permite seleccionarla porque por defecto se supone que 16 MHz. Aquí vamos a elegir el puerto COM3 de Arduino Uno. Le decimos OK. Y visto lo visto, podemos entonces ir ahora sí a seleccionar el motor en Mechatronics. Y tenemos aquí la opción de un solo motor o de dos motores. Vamos a trabajar con un solo motor.
Vamos a colocarlo al panel de 3D. Y aquí ya lo tenemos. Y estaríamos listos para poner a funcionar el motor. Primeramente, lo que queremos hacer es que gire periódicamente y se detenga. Entonces, si seleccionamos aquí el motor, podemos elegir entonces las características del componente motor. Entonces, el primer paso será asegurarnos de que se trate de un motor que esté conectado al puerto correcto. ¿Cómo consigo el puerto al cual debe estar conectado? Bueno, aquí me dice Connections Pin, hago clic y voy a seleccionar el pin digital 9, que como recordarán es el pin al cual está conectado nuestra puerta, la puerta de nuestro transistor MOS. Aquí se ve claramente que estamos manejando el motor desde el puerto número 9. Entonces seleccionaremos aquí igualmente el puerto digital 9. El puerto digital 9 estaría ubicado más o menos como por acá. Aquí dice, tiene que decir B1. B1 creo que es este. Sí, aquí está. No. Tiene que ser por acá. Voy a seleccionar este, a ver si es este. Sí, es este. Es el puerto B1. Bien. Dicho lo cual, ya podemos manejarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pues ahora sí podemos irnos a buscar el diagrama de flujo apropiado. Primeramente vamos a necesitar un bucle que nos permita repetir una y otra vez el ciclo de encendido y apagado. A continuación vamos a buscar el componente macro. Vamos a ubicar acá y con este componente pretendemos encender. Voy a hacer doble clic y vamos a elegir acá en la opción Motor Simple. Vamos a elegir una de dos opciones, o Start o Stop. Primero queremos elegir simplemente el Start. Y con eso sería suficiente por el momento, con el Start. Ven ustedes que aquí aparece Motor Simple Start. Eso es lo que necesitamos por el momento. Vamos a apagarlo mantenerlo encendido durante unos 5 segundos. Así que con un retardador elijo acá la opción de segundos y cambio el 1 por el 5. Le digo OK. Ahora vamos a elegir otro bloque, componente macro, similar al anterior, al primero, pero esta vez elegimos la opción de Stop. Bien, una vez seleccionada esta opción le decimos OK. Ven ustedes que aquí dice Motor Simple 1 Stop. Y lo mantenemos en ese estado de apagado durante otro 5 segundos. Entonces cambiamos a segundos y elegimos 5. Y OK. De esa manera estaríamos entonces ya preparados para iniciar la simulación. Bien, entonces vamos a simularlo.
con toda la delicadeza que merece el caso. ¿Cómo lo hacemos? No, pues muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar aquí la opción Simula. Y ven ustedes que gira y gira y gira. Se detiene. Y después de una pausa de 5 segundos, vuelve a girar. Está listo. Debería funcionar. ¿Cómo logramos que funcione? Bueno, primero que nada voy a detener la simulación. Y a continuación voy a descargar el código máquina. Voy a descargar el código máquina mediante este icono. Bueno, pero me dice que tengo que salvar primero el archivo antes de cometer cualquier acto ilegal. Vale, entonces vamos a decirle que sí y vamos a pedirle que nos permita guardar. Ok, bueno, para efectos prácticos, primero voy a guardarlo en el escritorio para que la vía sea corta, para que el pad sea realmente muy corto. Así que voy a ubicarme como por acá, ¿vale? Y voy a guardar acá una nueva, a crear acá una nueva carpeta. A la que llamaremos simplemente on raya piso off raya piso dc raya piso motor, o no, simplemente. Y dicho esto, vamos a decirle, a darle el nombre, el mismo nombre que le dimos en la carpeta, on raya piso off raya piso dc raya piso motor. Dejémoslo así, digámosle guardar. Bien, ya empezó a compilar y ya terminó exitosamente el archivo de máquina. Ok, entonces si me fuera directamente a escritorio, aquí tengo Flowcode, vamos a ver qué archivos me generó. Estamos aquí en Flowcode 8 y Arduino, estamos aquí en Arduino Starter Kit, práctica 9, archivos Flowcode, y aquí tenemos nuestra carpeta. Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que efectivamente generó una serie de archivos. ¿Listo? Una serie de archivitos que, bueno, en los cuales reconocemos el archivo .hex, el código de máquina, que tiene unos y ceros. Y vamos entonces a probar nuestro programa primero en Proteus, utilizando este archivo, ¿vale? Bien, vamos entonces a copiar esta dirección y vamos a abrir Proteus nuevamente, ¿vale? Bien, así que creo que aquí lo tengo ya. La hoja de cálculo de Proteus para nuestro proyecto. Efectivamente, aquí está. Vamos a elegir un zoom apropiado.
Ok, aquí estamos. Y hagamos doble clic. Bien, entonces seleccionemos la respectiva carpeta, pero esta vez la tenemos que ubicar desde el escritorio, ¿verdad? Tenemos que ubicarla en el escritorio. Vamos a ver si me ubico por acá. Vamos directamente vía escritorio. Por acá, aquí está, Flowcode del escritorio. Es esta. Es esta. Starter Kit, práctica 9. Archivos Flowcode. Y aquí tenemos el on-off de ese motor. Haya piso. Y aquí está. ¿Listo? Y entonces seleccionamos este archivito. Démosle a abrir. Digámosle OK. Y estaríamos preparados. Echemos a andar la simulación. Y efectivamente, aquí lo tenéis. Gira, se detiene. Y luego después de 5 segundos debería volver a girar. Ahí está. Gira durante 5 segundos. Se detiene durante otros 5 segundos. Para volver a girar. Y ya tenemos la primera aproximación a nuestro proyecto. De que tengamos la simulación, solo nos resta abrir otra vez. Y esta vez vamos a descargar el programa directamente a nuestro proyecto, a nuestra plataforma, a nuestro Arduino. ¿Listo? Allá vamos. Empieza. Vamos a ver, cuando titile acá, sabemos que habrá terminado la descarga. ¿Vale? Y vamos a ver qué sucede si hacemos nos está pidiendo que conectemos nuestro Arduino. Le dijimos que sí, que ya no hay problema, que está conectado. Y veamos a ver. Successful. Programado exitosamente. Bien. Dámosle close. Y si fuera el caso, voy a encender la fuente que alimenta al motor. Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Gira 5 segundos. Se detiene 5 segundos. Y vuelve otra vez. Gira. Y se detiene. ¿Lo ven? ¿Lo pillan? ¿Cómo les parece? Hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Es una maravilla. Hecho está. Aquí tenemos la primera aproximación al encendido y apagado de nuestro motor de corriente directa, solo que nos falta insertar el control desde nuestro interruptor. Vamos allá. Antes de insertar el interruptor o pulsador, vamos a cambiar la vista de nuestro motorcito. Esto se puede hacer de una manera cómoda
así. Bueno, hay que cogerle el tiro. Eso sí, hay que cogerle el tiro, pero que se puede, dijo Belisario. Eso dijo. Y aquí vamos. Es correcto, aquí lo tenemos. Ya está. ¿Lo ven? Listo. Entonces ya podemos ver y se ve mejor, más bonito cuando simulemos. Como ven acá. ¿Ven? Hermoso, ¿verdad? Bien. Ahora sí, vamos a por el switchecito. Que no quepa la duda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a detener esto. Primero que todo. Y segundo que todo, vamos aquí donde dice Inputs. Vamos a ver aquí donde diga Inputs. Y vamos a elegir entre las entradas el template de un switch. Aquí tenemos switch template, este de push. Vamos a seleccionar uno de estos. Entonces para eso necesitamos decirle que lo adicione al panel de 3. Aquí está, es este. Y lo vamos a colocar aquí arribita. ¿Ok? Aquí arribita, donde se vea menos peor. ¿Vale? Bueno, ya lo giré un poco, pero ahora necesito poderlo desplazar. Con este lo puedo desplazar, creo yo, un poco así y otro poco asado. Ok, otro poco asado. Bueno, no es tan fácil como se ve, pero tal vez aquí está de menos peor. Pongámoslo acá. No. Desactivemos esto y desactivemos esto otra vez. Y lo corremos ahora sí. Aquí está. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a este respecto? Primero que nada, tenemos que establecer la conexión. Bueno, la conexión de este dichoso interruptor, según recordarán, no, vamos a verificar la gráfica que no me deja decir mentiritas. Esta grafiquita, según esta hermosa grafiquita, recordarán sus mercedes que el dichoso switchecito estaría conectado al pin digital 2, acá, pin digital 2, y que es activo alto, ¿verdad? O sea, en el momento en que oprima el botón, se pone este nivel alto, se entrega al pin digital 2. Entonces, vamos primero que nada acá y le vamos a decir que vamos a ir hasta el pin digital 2. ¿Que dónde se encuentra el pin digital 2? Aquí está, es este. Pin digital 2. Aquí quedó. ¿Listo? Pin D2. Puerto D2. Pin 2 del puerto D. ¿Qué es activo alto? Aquí ya está claramente que sí es activo alto. ¿Ok? Bien. Vamos a colocarle acá unos 10 milisegundos para contrarrestar el rebote. Y bueno, tenemos la opción de que esté enclavado o que esté momentáneo. Elegimos momentáneo. Y ahora sí vamos a elegir aquí un color amarilloso. Por ejemplo este. ¿Cierto? Para que sea claramente visible. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Vamos a
centrar y aumentar un poco para que sea perfectamente visible nuestro panel. ¿Listo? Vamos a construir nuestro diagrama de flujo. Bien, lo primero que necesitamos es leer el estado del botón. ¿Cómo leemos el estado del botón? Bueno, pues para eso tenemos que seleccionar un componente macro y ubicarlo justo antes de cualquier actividad. Y al seleccionarlo, haciendo doble clic, podemos elegir aquí el switch, PSB switch, y dentro tenemos tres opciones. Leer el estado, esperar hasta que se ponga en alto, esperar hasta que se ponga en bajo. Vamos simplemente a leer el estado. ¿Ok? Bien, pero esperen. Hay un detallito que tenemos que tener presente. El estado se tiene que almacenar en una variable. Dicha variable la vamos a llamar estado del pulsador. Estado del pulsador. Y vamos a asumir que el valor inicial es 0. ¿Por qué 0? Bueno, pues porque, como ustedes recordarán, originalmente el interruptor o pulsador está en bajo. Y está en bajo porque hasta que no oprimamos el botón, no le entregamos el nivel alto. ¿Sí? Esta resistencia le entrega el nivel 0 de la tierra al pin digital 2. Por lo tanto, el estado del pin digital 2 es 0 al iniciar el procedimiento. Es por eso que aquí lo colocamos en 0. Bien, digámosle OK. Obviamente se trata de un número en el rango entre 0 y 255. Un byte, 8 bits. Y ya lo tenemos. Entonces, después de hacer doble clic sobre la variable en cuestión, estamos listos para establecer qué vamos a hacer según el estado de la variable. Para eso necesitamos un bloque de decisión. Y ese bloque de decisión es equivalente a un sí entonces. Y ese sí entonces depende, lo que hagamos depende del estado del pulsador, el estado de esta variable. Dámosle OK. Entonces, si el estado del pulsador en cuestión, si el estado del pulsador es igual a 1, si el estado del pulsador es igual a 1, significa que oprimimos el botón y por lo tanto tenemos que arrancar el motor. Tengo que decirle eso, que si el estado del pulsador es igual a 1, entonces que encienda el motor. Bien, ya no vamos a necesitar este retardo. Segundo, ¿qué pasa si el estado del pulsador no es 1? Entonces es 0. Y si es 0, ¿qué tenemos que hacer? No, pues simplemente tenemos que apagar el motor. Este ya no se necesita. Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que
ya tenemos el programa, el diagrama de flujo listo. Listo para cualquier contingencia. ¿Cómo sabemos si está bien o está mal? Bueno, eso lo podemos revisar o establecer simplemente diciendo simula mula. Pero vamos primero a salvar esta versión. Ya no como un on-off de un motor DC, sino de un motor DC con switch. Con switch. ¿Listo? Ok, así. Para no sobreescribir la solución previa. Y llegó el momento. Digámosle, ahora sí, simula mula. Y llegó la hora. ¡Voilá! Al oprimir el botón, empieza a girar nuestro dichoso motorcito. Mientras lo tenga enclavado, mientras lo tenga oprimido, bueno, sigue girando. El motor gira y gira. Pero tan pronto como lo suelte, se detiene. Tal y como lo esperábamos, ¿verdad? Bien. Una vez más, antes de descargar el programa en nuestro Arduino, vamos a simularlo en Proteus, como por no perder la costumbre. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a guardar el archivo de máquina. Ya quedó guardado aquí en el escritorio, su carpeta Flowcode, Flowcode y Arduino, práctica 9, archivo, y está el archivo Flowcode, y finalmente tenemos el archivo en cuestión. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a cerrar acá y nos vamos a dirigir al escritorio para confirmar que efectivamente aquí tenemos el respectivo. Aquí lo tenemos. Se trata de este es el archivo de máquina. On-off, DC motor y switch. ¿Listo? Este es el archivo de máquina. Vale, entonces ahora sí, vámonos, mi querida juventud, a abrir nuevamente Proteus. Y vamos a por nuestro proyecto. ¿Les parece? Proteus es una bendición, porque nos permite, según el nivel de simulación que escojamos, nos permite detectar bugs o problemas de hardware antes de que descarguemos todo el programa en el circuito real. Y aquí está. ¿Vale? ¿Lo ven? Bien, entonces, simplemente vámonos acá. Vamos a elegir el código de máquina, que es el que dice switch, ¿verdad? Este no es. Este sí debería ser. Un momentico, tengo que buscarlo en el escritorio, ¿verdad? Tenemos que buscarlo. Recuerden que tenemos que estar en el escritorio, o sea, acá.
Flowcode de Arduino, Arduino Starter Kit, práctica 9, archivos Flowcode, on-off DC Motors, y aquí está. Creo que era este. Sí, es este, el que tiene el anexo de eSwitch. Y le decimos abrir. Le decimos OK. Y llegó el momento. Ya no hay tiempo de llorar, mi querida juventud. ¿Es ahora o es ahora? ¿Ok? Revisemos. Simula mula. No pasa nada porque no hemos oprimido, pero tan pronto como lo oprima, empieza a girar. Funciona. Si lo dejamos enclavado, lo soltamos y se detiene. Lo oprimimos, gira, lo suelto y se detiene. Enclavémoslo y ahora sí, mientras esté enclavado, el motor gira, gira y gira. Bien, llegó el momento, mi querida juventud, de descargar el programa ya propiamente dicho en el Arduino Uno. ¿Que cómo se hace? No, pues con mucho cuidadito, la verdad. O sea, vamos acá otra vez y ahora sí, descarguémoslo acá, no sin antes haber verificado que nos encontramos, veamos Project Options, no sin antes haber verificado que esté conectado el Arduino al puerto que le corresponde. Efectivamente, aquí está COM3 Arduino 1. Sí, está bien. Ok. Ahora sí llegó el momento. Descarguemos el archivo al chip. Y después de terminar exitosamente, cerramos. Estamos preparados para ejecutar nuestro programa. Así que vean ustedes que después de encender la fuente de poder, funciona como esperábamos. Si no oprimo el botón o pulsador, no gira. Para girar tengo que oprimirlo y solo mientras lo tenga pulsado, gira nuestro motor. De lo contrario, no lo hace. Y eso sería todo. Bueno, ha sido un verdadero privilegio. Recuerden que lo vieron por primera vez y en español aquí desde el rincón del profe Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Los espero en un próximo video y hasta entonces, sean felices. Sin otro particular me reitero, el profe Plazas. Bye bye.